Educación inclusiva y recursos para la enseñanza. Estrategias específicas y diversificadas para la atención educativa de alumnos y alumnas con discapacidad. Marcos de referencia. No se trata de evaluar en qué medida un individuo está integrado en una comunidad, sino en qué medida la comunidad es accesible para la persona, facilitando su autonomía personal y asegurando el ejercicio de sus derechos como ciudadano. El desarrollo de estrategias específicas para la atención a la discapacidad y de estrategias diversificadas para todos en el aula es un compromiso que ha asumido la Dirección de Educación Especial y que ha concretado a partir del impulso y coordinación de investigaciones mediante la adopción de iniciativas que ofrecen oportunidades para fortalecer la práctica docente y para mejorar el logro educativo de todos los estudiantes con discapacidad. Estrategias específicas para la atención educativa de la población escolar con discapacidad. Modelo de educación bilingüe para alumnos sordos y alumnas sordas. En el año 2002, la Dirección de Educación Especial impulsó en sus servicios la propuesta de educación bilingüe para la atención de alumnos sordos. En el camino de su construcción fueron consideradas las características y requerimientos educativos de las alumnas y los alumnos sordos. A través de su implementación, se formalizó institucionalmente la atención de esta población escolar bajo la premisa central del respeto al uso de la lengua de señas mexicanas, LSM, como la lengua natural de esta comunidad y la promoción de su cultura. El propósito de la propuesta inicial se circunscribió a brindar atención educativa a las alumnas sordas y a los alumnos sordos en un contexto escolar bilingüe, a través del uso de la lengua de señas mexicanas y del español escrito, para elevar la calidad de su educación y contribuir a la inclusión escolar, social y laboral. A esta estrategia se le denominó modelo de educación bilingüe. Su proceso de atención trazó 3 líneas de acción: la implementación del modelo de educación bilingüe, MEB, para el alumno sordo y la alumna sorda, la capacitación y actualización docente y la elaboración de material de apoyo. El modelo de educación bilingüe, MEB, para los alumnos sordas y alumnas y alumnos sordos se sustenta en un enfoque sociocultural y reconoce que los sordos forman una comunidad en la que predomina la cultura visual y en los que se une la lengua de señas. El modelo de educación bilingüe tiene como propósito brindar atención educativa a estos alumnos en contextos escolares bilingües en los que se usa la lengua de señas mexicanas y el español escrito como condición para ofrecerles el acceso a una educación de calidad y contribuir a su inclusión escolar, familiar y social. En este modelo es imprescindible que las dos lenguas, la lengua de señas mexicanas y el español, tengan el mismo nivel de importancia y que se trabajen de manera simultánea, es decir, la adquisición de la lengua de señas mexicanas como la primera lengua del alumno o alumnos sordos y el aprendizaje del español escrito como la segunda lengua para facilitar su acceso al desarrollo de competencias de los campos de formación del currículo de educación inicial y básica. Implementar la propuesta del modelo de educación bilingüe para la atención del alumno sordo y la alumna sorda permitió acumular experiencias y adquirir nuevos aprendizajes que lo nutrieron teórica y operativamente para responder con calidad a las necesidades educativas de la población. El modelo de educación bilingüe se sustenta en un enfoque inclusivo por el cual no solo se impulsa el uso de lengua de señas mexicanas, sino que al mismo tiempo se reconoce que ésta posee características propias de naturaleza visogestual, con riqueza para la expresión de las ideas y sentimientos y tan completa como la lengua oral en los diversos aspectos lingüístico-comunicativos. Además de la lengua de señas mexicanas, el modelo se valora y aprecia la cultura de la comunidad de sordos y por lo tanto la intervención didáctica la toma en consideración y con ello se atiende las necesidades educativas del alumnado con discapacidad auditiva. El propósito de la MEB se sitúa en establecer un contexto de trabajo en el aula
en las dos lenguas, bilingüe, para favorecer en los niños sordos y las niñas sordas la adquisición de la lengua de señas mexicanas como primera lengua y el aprendizaje del español escrito como segunda lengua, orientado a favorecer el acceso al currículo. La lengua de señas es una lengua natural, con toda la complejidad de un sistema lingüístico, y ha surgido entre la comunidad de sordos para servir a los propósitos lingüísticos de sus usuarios en el intercambio cotidiano. En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, fracción 17, la lengua de señas mexicana es reconocida y se define como lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotado de una función lingüística. Forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. Enseñanza y aprendizaje del español escrito como segunda lengua. Lectura formal del texto como estrategia didáctica. En la implementación del modelo de educación bilingüe se emplea una serie de estrategias específicas para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del español escrito como segunda lengua. Estas estrategias tienen como centralidad la lectura formal de un texto, cuyo propósito es lograr que las alumnas sordas y los alumnos sordos se vayan apropiando de elementos del español escrito, a la par de fomentar en ellos el gusto por la lectura. En este proceso de enseñanza, el docente establece actividades para 4 momentos de la lectura formal del texto en español. Primer momento: discutir la lengua de señas mexicanas acerca del texto. En el primer contacto de las alumnas y los alumnos sordos con el texto, se aplican estrategias de lectura como la anticipación y la predicción, a través de las cuales es posible identificar y recuperar sus conocimientos previos, y al mismo tiempo es el momento oportuno para despertar su interés por el contenido. En la aplicación de estrategias de lectura se pueden utilizar la portada del libro, cuento, revista, etc., sus ilustraciones o incluso su título como detonadores para el despliegue de sus ideas y comentarios. A partir de mostrar la portada y ilustraciones y de leer el título y el autor, el docente puede plantear preguntas tales como: ¿de qué creen que se trata el texto? ¿Se trata de un cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué imaginan que ocurriría en la historia? ¿Cuál creen que sería el final de la historia? ¿Qué les hace imaginar la palabra del título? En este momento del trabajo, se espera que las alumnas y los alumnos sordos den sus respuestas en la lengua de señas mexicanas, y en el caso de que aún no las hubieran consolidado, es importante motivarlos para que hagan uso de otros recursos para comunicarse, tales como la mímica, los dibujos, señalar o mostrar objetos de entorno en otros. Segundo momento: traducción a vista del texto. Una vez recuperados los conocimientos previos a través de sus ideas y comentarios, el docente de grupo, si es competente en el uso de lengua de señas mexicanas, o el intérprete de lengua de señas, si se cuenta con su colaboración, hace una traducción del texto escrito, transmitiendo el contenido en tiempo real, de manera que se dice en lenguaje de señas mexicanas todo lo que se está escrito en español. El lector competente en el uso de la lengua de señas mexicanas o el intérprete hace la traducción del texto al tiempo que va señalando cada frase escrita en él, sin olvidar detalles y respetando en todo momento la totalidad de su contenido y la gramática de la lengua de señas mexicanas. En este segundo momento de trabajo, lo importante es garantizar que todos los estudiantes sordos comprendan el contexto y la información que contiene. Cuando en el aula se utilizan ambas lenguas, es necesario que el maestro promueva que sus alumnas y alumnos diferencien los momentos en los cuales se usa cada una de ellas. De esta manera, que mencione explícitamente, por ejemplo, que el texto está en español, pero que la narración se realiza en lenguaje de señas mexicanas. Este señalamiento les permite reconocer que cada lengua tiene su estructura y características propias. Tercer momento:
recontar el LSM. Una vez que el docente o el intérprete han realizado la traducción y que los alumnos cuentan con mayor información sobre lo que está escrito en el texto, el maestro realiza una narración de su contenido en la LSM empleando sus propias palabras e ideas. Este relato permite al docente y a los alumnos y alumnas recuperar los significados y las ideas principales en lengua de señas mexicanas. En este tercer momento de trabajo constituye una excelente oportunidad para ampliar el vocabulario, perfeccionando el uso de la lengua de señas mexicanas, identificar ideas principales y personajes, así como la estructura y características del texto. Cuarto momento: hacer la lectura en español a través de la lengua de señas mexicanas. Una vez que el docente está seguro de que han comprendido el texto, recupera algunas oraciones tales y como aparecen en él. Lee cada oración y va realizando pausas para analizar junto con los alumnos y las alumnas la gramática del español. De forma en que en este momento de trabajo la lectura se realiza para establecer un análisis y reflexión en torno a las características, el funcionamiento y el uso del sistema de escritura en diferentes aspectos: gráfico, ortográfico, de puntuación y morfosintáctico. En esta fase, el maestro debe establecer un objetivo claro que permita situar las actividades en uno o más aspectos de la lengua previamente definidos por él en su secuencia didáctica, para la cual pueden considerarse dos elementos fundamentales: las propuestas contenidas en el programa de español correspondiente al grado escolar que se atienda y los errores gramaticales destacados en los alumnos y alumnas a partir de la revisión de sus producciones escritas para identificar cuáles aspectos del español no están siendo utilizados convencionalmente de acuerdo con el grado. Las partículas gramaticales del español posibles de analizar son los artículos, las conjugaciones verbales, el orden gramatical, la vinculación entre párrafos, el uso de los signos de puntuación, entre otras. Estos son los pasos propuestos para implementar el modelo de educación bilingüe, y que para su práctica exitosa se requiere de un maestro o maestra con compromiso que hable fluida y competente en ambas lenguas. Atención educativa para alumnas y alumnos ciegos o con baja visión. Para fortalecer la atención educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes ciegos o con baja visión en los servicios de CAM y en las escuelas que reciben apoyo de las USAER, la Dirección de Educación Especial DEE impulsa el desarrollo de la implementación de estrategias específicas que fortalecen a partir de 4 líneas de acción: la capacitación de docentes de educación especial sobre estrategias metodológicas que permitan eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos y alumnas con discapacidad visual, ciegos o con baja visión, en el marco del modelo de atención de los servicios de educación especial CAM, USAER y MACE 2011. El desarrollo de orientaciones técnico-pedagógicas para los docentes del CAM y USAER sobre estrategias didácticas orientadas al acceso del currículo, que fortalece los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos y alumnas con discapacidad visual para el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso. La orientación a los padres y madres de familia para favorecer la inclusión escolar y social de sus hijos e hijas. La elaboración de material metodológico y didácticos dirigidos a docentes, alumnado, padres y madres de familia que coadyuven a la inclusión escolar de los alumnos y alumnas con discapacidad visual. Enmarcadas en estas líneas de acción, la implementación de estrategias específicas para la discapacidad visual prioriza los aspectos de formación continua a partir de la actualización sobre estrategias de atención a la discapacidad visual, capacitación específica a través de curso taller, introducción y uso de manejo del ábaco Kramer, y la asesoría, la orientación y el acompañamiento técnico-pedagógico a docentes de educación especial. Sistema Braille, introducción al sistema y enseñanza de la lectura y escritura a niñas y niños ciegos. La capacitación docente para la introducción al conocimiento y el uso del sistema Braille tiene 2 finalidades. Por un lado, pretende que los docentes reconozcan al sistema Braille como una herramienta para la comunicación
y para el acceso a los contenidos curriculares, y por otro lado, que se apropien de la metodología para la enseñanza de la lectura y la escritura en braille. Este proceso se hace énfasis en la importancia de que los alumnos y alumnas consoliden el esquema corporal, la motricidad fina, la ubicación espacial, la lateralidad y la sensopercepción como elementos esenciales para su desarrollo integral y para su apropiación del sistema braille. Esto se logra a partir de la programación de actividades orientadas a la estimulación y discriminación táctil. Para lograr que los alumnos ciegos o con baja visión desarrollen las competencias de este campo de formación, se propone el uso y realización de una serie de estrategias específicas y de materiales entre los que se destacan la regleta, el punzón, la máquina Perkins y el programa parlante para PC, entre otros que favorecen el proceso de adquisición del sistema braille. El trayecto por el cual deberán de transitar los alumnos y alumnas para adquirir el conocimiento y dominio del sistema inicia con la consolidación del esquema corporal, la ubicación espacial y la ejercitación de las sensopercepciones para finalmente llegar a la lectura y escritura en braille. Un elemento fundamental para alcanzar estos aprendizajes es el enfoque didáctico en el cual se sustenta la enseñanza del braille. En este sentido, se reconoce y recupera el Plan de Estudios 2011, por lo cual se pone énfasis en las prácticas sociales del lenguaje, enfoque que se fomenta en el desarrollo de habilidades comunicativas tales como hablar, escuchar e interactuar mediante la comprensión, la interpretación y la producción de diversos tipos de textos vinculados con la vida diaria. La planeación e implementación de las actividades debe necesariamente considerar los conocimientos con los que cuentan los alumnos y alumnas ciegos, de manera que sea posible definir experiencias de aprendizaje que permitan desarrollar, impulsar y potenciar sus habilidades. Es importante tener presente que todas las actividades que se realicen con el alumno ciego o alumna ciega deberán acompañarse de una descripción verbal lo más detallada posible, ya que ésta se constituye en un medio para ampliar la información que reciben del medio y para facilitar la manipulación del material y la subsecuente representación mental que haga de cada acto realizado. Los ejercicios de sensopercepción representan un momento de trabajo imprescindible con el alumno ciego, toda vez que necesita potenciar el uso de los sentidos como el tacto y el oído y consolidar su ubicación espacial y motriz tanto fina como gruesa. En la etapa preescolar, el alumno o alumna normovisual inicia el proceso de la lectoescritura realizando líneas curvas, rectas, diagonales. Estos ejercicios pueden ser dirigidos o voluntarios y se requieren de promover su realización tanto en el entorno familiar como en la escuela y en las aulas. Por ejemplo, participan en actividades donde caminan, saltan o corren sobre líneas trazadas en el piso. Estas actividades le brindan información de su entorno y permiten que se desarrolle la psicomotricidad gruesa de forma vivencial. También se realizan trazos de figuras, letras o números que siguen con la mano o con un dedo y que se van asociando a su nombre y a la cantidad de objetos que representan. En el caso de la niña ciega o niño ciego, es totalmente necesario promover la realización de ejercicios y actividades que le brinden información táctil a partir de seguir líneas marcadas como carretilla o punteadas con punzón, que le den realce o textura a la hoja de papel. Este tipo de estimulación es fundamental para lograr que posteriormente se le facilite recuperar una mayor cantidad de información de su entorno mediante el tacto. En la primera instancia, se propone iniciar con ejercicios vivenciales donde el alumno o alumna realice desplazamientos en trayectos cortos, siguiendo un camino con bordes trazados previamente en el piso para posteriormente ir acotando los trazos al plano de una hoja. En la consolidación del esquema corporal, el niño normovisual adquiere mediante el sentido de la vista conceptos como el tamaño, la ubicación, los colores y los trazos. Sus experiencias cotidianas le proveen de mucha información, incluida la información asociada con la escritura, y a través de anuncios, de envolturas de los productos, los carteles entre otros, se inicia en el reconocimiento de las letras, los números y las formas. Una vez que inicia su escolarización, estos aprendizajes se formalizan y se sistematizan. En este tipo,
En este mismo proceso, poco a poco van consolidando su lateralidad a partir de actividades que les implica identificar la mano con la que escriben, el lado por donde inicia la escritura, etc. Paralelamente a la consolidación de su esquema corporal, la niña o niño ciego se trabaja con la asociación de 6 puntos de un cuerpo, con los correspondientes al cuadratín de la escritura en braille y asociado al esquema del signo generador. Inicio del sistema braille, apoyo de signo generador. Para la enseñanza del sistema braille, el alfabeto se divide en 3 bloques o series con 10 letras cada una. La primera de ellas contempla de la A a la J, la segunda de la K a la T y la tercera de la U a la Z. A la U con diéresis y a la ñ y a la W se les conoce como letras agregadas y no corresponden a ninguna serie. A través de la representación en el cuadratil de madera se enseñan las letras de acuerdo con su serie o bloque correspondiente, en orden alfabético. Posteriormente se representan las letras agregadas. Una vez que los niños y niñas ciegos dominan la representación del abecedario, se comienza con los signos ortográficos y se deja para el final el trabajo con los números y con algunos signos matemáticos como los de la suma, resta, multiplicación y división. Este último aspecto es conocido como aritmografía. Enseñanza del ábaco Kramer, accesibilidad en la adquisición del número y sus operaciones. La capacitación docente para la enseñanza y el uso del ábaco Kramer se sustenta en la integración en la intención de promover que los profesionales de la educación especial de conocimientos metodológicos y de estrategias específicas que orienten el uso del ábaco para facilitar la adquisición de contenidos y el desarrollo de competencias correspondientes al campo de formación de pensamiento matemático de la educación básica en niñas y niños ciegos o con baja visión. En la ciencia de las matemáticas, en la cual el estudiante con discapacidad visual encuentra mayores dificultades de aprendizaje debido a que la enseñanza amerita del uso y aplicación de métodos y técnicas abstractas, y ellos requieren de métodos activos que permitan no solo comprender procedimientos matemáticos, sino también desarrollar su razonamiento lógico. Un material indispensable para el desarrollo de habilidades matemáticas en los alumnos y alumnas ciegas o con baja visión es el uso del ábaco Kramer, que es una adopción del ábaco Soroban o Soroba, de origen japonés. En 1948, el señor Joaquín Lima de Morales, Brasil, adopta el ábaco Soroban al colocarse una base de goma entre este y la mesa o la caja que contiene, para que las cuentas no se muevan, se mantengan en el lugar que se les coloca y se facilite la lectura al tacto. El ábaco Kramer es un material didáctico que permite a los alumnos y alumnas descubrir las relaciones fundamentales del sistema de numeración y algunos algoritmos para la resolución de problemas, ya que es un material de uso sencillo y que puede adquirir con facilidad. Es un recurso didáctico idóneo para abordar contenidos del campo de formación de pensamiento matemático, no solo con el alumno o alumna ciega, sino con todos los estudiantes. Esto permite al docente diversificar las actividades y hacerlas interesantes y atractivas. Su uso requiere de un conocimiento previo de las propiedades del sistema de numeración decimal, por lo que se recomienda implementarlo cuando el niño o niña hayan consolidado el concepto de número, así como las reglas del valor posicional. Para su enseñanza es necesario realizar una evaluación inicial que permita conocer las condiciones del grupo, de manera que la planeación responda a las necesidades de cada estudiante, aprovechando al máximo las ventajas que ofrece. Se sugiere ir graduando la enseñanza en función de los procesos de los estudiantes y dedicar tiempo suficiente para la práctica de los ejercicios que se propongan. El ábaco es un bastidor que tiene 13 ejes y cada uno corresponde a un dígito. Está dividido por una barra central en 2 rectángulos, un ancho con 4 cuentas en cada eje en la parte inferior y otro angosto, con una cuenta en cada eje de la parte superior. Sobre la barra central hay marcas en relieve que dividen en clase. La primera clase
incluye las unidades, decenas y centenas. La segunda clase corresponde a los millares y así sucesivamente. Algunas ventajas de utilizar el ábaco Kramer para facilitar la comprensión y el aprendizaje de los contenidos matemáticos son: es pequeño, de fácil manipulación y de bajo costo. Puede ser utilizado por personas normovisuales y por ciegos o con baja visión. Favorece la agilidad mental, la atención, el juicio, la destreza manual y los hábitos del orden. Su conocimiento despierta interés en personas de todas edades. Permite un cálculo rápido sin impedir el razonamiento y funciona como estímulo intelectual, ejercitando un papel similar al del ajedrez. La enseñanza correcta de sus técnicas desarrolla tal precisión y velocidad en los estudiantes que logran igualar o incluso superar los tiempos en que se emplean para resolver las mismas operaciones con lápiz y papel. Agiliza el ritmo de la clase porque facilita la solución de los ejercicios. En la enseñanza del uso de los recursos como el ábaco, la caja matemática y la calculadora parlante, los docentes necesitan conocer perfectamente el proceso por el cual los niños y las niñas adquieren el concepto de número, el cual incluye acciones como la clasificación, la seriación y relación unívoca principalmente, así como la metodología adecuada para generar estos aprendizajes. La explicación de estos procesos se encuentra incluida en el Plan y Programas de Estudios de Educación Básica 2011. Orientación y movilidad. El trabajo de orientación y movilidad es otra estrategia específica para la atención educativa de la discapacidad visual que se implementan con estudiantes ciegos o baja visión para asegurar su participación y pleno acceso a las oportunidades de aprendizaje. El desarrollo de habilidades en este ámbito se circunscribe al enfoque del campo de formación de exploración-comprensión del mundo natural y social, correspondiente al Plan de Estudios 2011. En este campo de formación se incluye la perspectiva de explorar y entender su entorno mediante el acercamiento sistemático y gradual a los procesos sociales y fenómenos naturales, lo que favorece su desarrollo personal y social. En el proceso de adquisición de la orientación y movilidad, la actividad corporal es un elemento indispensable y básico que se pone en juego cuando el alumno o alumna exploran y tienen contacto físico con su entorno. La orientación se construye cuando, a partir del saber quiénes somos, podemos identificar dónde nos encontramos ubicados en un momento determinado y hasta dónde queremos ir. La movilidad, por su parte, se vincula con el adecuado desplazamiento y traslado de un lugar a otro. Con las niñas y los niños ciegos o con baja visión es necesario promover permanentemente su interés por explorar su ambiente, ya que para ellos el mundo puede resultar confuso e impredecible. Por esta razón, las ayudas y la diversificación de estrategias que despliegue el o la docente se constituyen en el medio por el cual van a adquirir aprendizajes significativos y a desarrollar competencias para la orientación y movilidad que les ampliarán sus oportunidades de participación con autonomía. Para iniciar este proceso, es importante que el docente identifique en cada estudiante sus habilidades sensoriales para reconocer y localizar sonidos, para reconocer formas y manipular objetos, entre otros, ya que una gran parte de esta adquisición previas están incluidas dentro del círculo. Consolidación del conocimiento del esquema corporal. El esquema corporal es la imagen interna que cada quien tiene de su propio cuerpo. Como en la mayoría de los casos, reconocer e integrar la forma de nuestro esquema corporal requiere de transitar por una serie de pasos que en conjunto compone un proceso. Para su consolidación, el personal docente promueve que el alumnado con discapacidad visual realice actividades que ofrezcan experiencias que posibiliten la adquisición de conceptos de espacio, del conocimiento del propio cuerpo y la identificación de diferencias y semejanzas entre unos y otros. El desarrollo del esquema corporal inicia desde la infancia con el reconocimiento de las partes gruesas de su cuerpo, cabeza, extremidades, tórax,
y posteriormente las finas, ojo, nariz, boca, manos, pies, dedos. Cada experiencia y cada sensación experimentada por los infantes será la forma mediante la cual reciben la información relevante de ellos mismos y de su entorno. Una de las etapas más importantes durante el proceso de la consolidación del esquema corporal es la permanencia de los objetos, que los infantes adquieren a muy temprana edad, 6 u 8 meses en los pequeños y pequeñas videntes, por lo cual el niño o niña saben que los objetos existen aun cuando no se vean, se escuchen o perciban. Constituye uno de los procesos cognitivos básicos para adquirir otros de mayor complejidad. El alumno ciego y la alumna ciega o con baja visión, la permanencia de los objetos se alcanza en los periodos de tiempo distintos a los que los niños o niñas normovisuales y dependen de la estimulación que reciban. Consolidación de la lateralidad y la ubicación espacial. Las nociones espaciales implican el establecimiento de relaciones entre los objetos y el sujeto. El conocimiento del espacio, que luego deberá asociar con el uso correcto de los términos correspondientes como arriba, abajo, derecha, izquierda, cerca, lejos, adelante y atrás, dentro y fuera, así como la ubicación de los objetos de acuerdo con la procedencia de su sonido. Las nociones temporales se refieren a la comprensión del tiempo expresado como un ayer, un hoy y un mañana, y día y la noche. Estas se asociarán paulatinamente con acciones sistemáticas que corresponden a cada momento del día, tales como levantarse en la mañana, acostarse en la noche, vestirse en la mañana, ponerse la pijama en la noche y así sucesivamente. También involucran la identificación de sensaciones que corresponden a diferentes momentos del día y de la noche, como el sentir frío o calor. La integración de las nociones espaciales y temporales requieren de la asimilación y de la interiorización de toda la información obtenida del medio, que hace factible en los alumnos ciegos y las alumnas ciegas o con baja visión su reconocimiento por diversas vías, auditiva, táctil o olfativa, y de los desplazamientos realizados. En cada intento por seguir un trayecto, van recuperando cada vez mayor cantidad de información en su entorno, lo cual permite que perfeccionen por etapas tanto su orientación como la movilidad en el espacio. Representación mental por asociación. Cuando un niño o niña hace uso de toda información que tiene de su entorno, se encuentra en la posibilidad de realizar un mapa mental que les facilitará su desplazamiento de un lugar a otro. En este momento se le conoce como aplicación. Para ello es necesario que haya desarrollado previamente habilidades de coordinación y equilibrio. Asimismo, es necesario trabajar en los aspectos de encuadre y alineación. El encuadre es un término que se utiliza para referirse a una ubicación específica de la niña o niño ciego en una circunstancia dada. De esta manera, cuando se encuentra perdido o desubicado, se le dice encuadre, colocando su espalda contra la pared en un lugar seguro o deteniéndose completamente sobre su andar para alinear su ubicación a partir de un referente lateral que permanentemente deberá mantener durante su desplazamiento. Esta área de aprendizaje en las personas ciegas o con baja visión es de suma importancia, debido a que el desplazamiento es una actividad que el ser humano realiza cotidianamente y que permite acceder a diferentes lugares con autonomía, lugares como la escuela, la biblioteca, el trabajo, las reuniones con amigos, el transporte público y el hogar. Por tal motivo, los profesionales de la educación asumen una gran responsabilidad con los alumnos, con las alumnas y con sus familias durante el proceso de aprendizaje y consolidación de los mismos. Es decir, el compromiso del docente estriba en ofrecer a una educación integral que amplíe sus oportunidades de participación en todas las actividades de la vida cotidiana, tanto en el contexto escolar como en el áulico y en el sociofamiliar. Descenso en las escaleras y recorrido en espacio abierto con bastón. El uso del bastón existen dos técnicas de orientación, con y sin el uso de auxiliares. La determinación de puntos de referencia e información que van a representar pilares básicos
en los que la alumna o alumno se apoyarían para su orientación. Estos puntos de referencia pueden ser objetos, sonidos, olores o indicadores táctiles que es posible identificar por su permanencia en el tiempo y el espacio. Las técnicas de protección permiten al alumno o alumna desplazarse de manera independiente en espacios interiores de la casa o la escuela, es decir, en lugares conocidos, protegiendo su cuerpo a partir de la identificación de obstáculos altos o bajos con el dorso de la mano hacia afuera y poder evitarlos antes de que puedan causar algún daño. Las actividades de la vida diaria para la población con discapacidad visual. En el afán de facilitar a las personas ciegas o con debilidad visual el desarrollo de actividades de la vida cotidiana, es necesario implementar estrategias específicas que le permitan conocer el mundo mediante el despliegue de todas sus posibilidades sensoriales, perceptuales y verbales, lo cual incluye el reconocimiento de las características físicas de diversos ambientes naturales y sociales. El trabajo en el ámbito se enmarca en el desarrollo de competencias de campo de formación de exploración de la naturaleza y la sociedad correspondientes al Plan de Estudios de Educación Básica 2011. En este campo de formación se relacionan directamente con las habilidades de la vida diaria que requieren las personas por ser autónomas e independientes. La realización de actividades cotidianas amerita de la práctica constante a partir del seguimiento de indicaciones precisas que le ofrezcan referentes tanto temporales como espaciales. Entre las habilidades básicas que se desarrollan se encuentran el autocuidado, el cuidado en el hogar y las actividades sociales y de comunicación. El autocuidado incluye el desarrollo de competencias para vestirse y desvestirse solo, del aseo personal, del uso adecuado de los utensilios para comer en la mesa o para organizar sus materiales de trabajo educativo. Lograr estos aprendizajes le permite ser autónomos e independientes. Las actividades involucradas en este campo son aprendidas por el niño o niña normovisual de manera natural, por imitación, y es diferente para los infantes ciegos o con baja visión. Es por ello que cada actividad, como vestirse o desvestirse, por ejemplo, aun cuando parezcan acciones que se pueden realizar de manera automática, para las personas ciegas o con baja visión, implica seguir una serie de pasos que deben practicarse constantemente. En el desarrollo de actividades sociales y de comunicación, resulta fundamental que los alumnos y alumnas ciegas o con baja visión escuchen las descripciones verbales realizadas por diferentes personajes y que les aporten el mayor número de detalles con respecto a los lugares, los objetos y las personas. También es importante que realicen actividades que pongan en juego prácticas kinestésicas, de sensación o percepción del movimiento y de experimentación táctil para llegar al conocimiento de las cosas. La práctica entre varias estrategias metodológicas para la atención educativa de alumnas en situación de autismo. Prácticas entre varios es un método que en el contexto educativo de los servicios de la Dirección de Educación Especial se constituye en una estrategia específica, ética, comunicativa e inclusiva para la atención de los niños, niñas y jóvenes en situación de autismo, y al mismo tiempo representa una estrategia diversificada a través de la cual se reconoce el valor de la construcción de ambientes normados y estructurados que posibilitan climas escolares y áulicos propicios en el trabajo educativo y el aprendizaje. El método de práctica entre varios fue desarrollado por el Dr. Armando Di Casia hace 30 años en Bruselas, Bélgica. Ofrece un sustento teórico y metodológico que se fundamenta en la teoría psicoanalítica freudiana y ha servido y revisado en varios países con resultados favorables. En el ámbito educativo, su implementación no amerita de un trabajo individual o terapéutico, y tampoco de realizar una valoración psicológica de cada alumno y alumna. Su aplicación se efectúa en el contexto del aula y el trabajo se dirige a todas y a todos los estudiantes. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, como estrategias de apoyo a la discapacidad. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como estrategias de apoyo a la discapacidad
resulta de la aplicación de la informática al ámbito de la educación y tiene un doble carácter. Por una parte, es una estrategia diversificada, a través de la cual es posible responder a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes en el aula, y por otro lado, se puede constituir en una estrategia específica para la atención a la discapacidad. Como estrategia diversificada, apoya el desarrollo del currículo a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Es posible abordar los contenidos de manera transversal. Representa un medio que posibilita el enriquecimiento de la práctica docente y que ofrece una amplia gama de posibilidades para fortalecer el aprendizaje de los alumnos y las alumnas. Su implementación coadyuva también al desarrollo de competencias tanto de los estudiantes como de los docentes. El uso y aplicación de las TIC en la escuela y en el aula cumple con diversos objetivos. Representa un medio para la accesibilidad en el área de la comunicación e información. Propone asimismo acciones para la realización de ajustes razonables a través del diseño de tecnologías de bajo costo y del uso de diversos medios y modelos de comunicación alternativos. Amplía las oportunidades de aprendizaje de todos los alumnos y alumnas y particularmente de aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación por presentar una condición de discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades para el desarrollo de las competencias en los diferentes campos de formación del currículo. Coloca a las TIC como un objeto de conocimiento al alcance de todas y todos, docentes y alumnos, con lo que abre oportunidades para el aprendizaje y utilización en múltiples campos del saber. Incorpora a la planeación didáctica el uso de las TIC en una fuente permanente para la mejora de las prácticas docentes. Su conocimiento y aplicación permite crear comunidades o redes de aprendizaje con otros profesionales y construir ambientes de aprendizaje lúdicos, creativos e innovadores que aprovechen la tecnología en el entorno educativo.